Bien, señores, son las 8:27 minutos. Buenos días, José La Luz, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a toda la audiencia de nuestro programa, la audiencia internacional, la audiencia local. Gracias por preferirnos. Hoy es lunes, inicio de la semana. Y recuerden que todos los lunes nosotros les recomendamos a nuestra querida audiencia que tenga disciplina a la hora de alimentarse, a la hora de comer. Porque muchas veces comemos más de lo que necesita nuestro cuerpo para nutrirse y ahí vienen los problemas de obesidad y eso es peligrosísimo. Entonces, de lunes a viernes tenemos que comer con racionalidad y los fines de semana entonces podemos dar un poquito de oportunidad a los sentidos para comer lo que nos gusta. Eso es mientras nosotros mientras no tengamos una política de estado de alimentación que nos diga a los ciudadanos qué es lo que debemos comer. Tenemos que comer de manera inteligente y racional de lunes a viernes para que después esa sobrealimentación no nos pase factura. Asocie la alimentación al deber, al trabajo, al estudio. Y consulte su médico para que usted sepa qué es una alimentación inteligente en función de su edad, en función de su tamaño y en función de su peso actual y de su estado de salud, para que tenga una buena orientación. Miren, señores, par de temas que yo considero interesantes para compartir con ustedes. El primero es el caso de Perú. El presidente Manuel Meriño, presidente del Congreso, que fue escogido tras la destitución de Martín Vizcarra, apenas duró 6 días siendo presidente de Perú porque fue destituido por la presión de la sociedad. Empezaron manifestaciones, decenas de miles de personas manifestándose en Perú. Recuerden ustedes que Martín Vizcarra, le decía yo la semana pasada, tenía 9 de cada 10 peruanos aprobaban su gestión. 9 de cada 10. Pero además tenía más de un 60% de popularidad al margen de la aprobación. Y entonces no tenía base congresional porque Martín Vizcarra era vicepresidente de Kuczynski, de Pedro Pablo Kuczynski, que fue destituido por el caso de Odebrecht. Y llegó ahí sin una base institucional, pero además Vizcarra había destituido el Congreso, lo había eliminado el Congreso, disuelto es la palabra jurídica, lo había disuelto y por un impasse para la elección de los jueces al Tribunal Constitucional y había llamado nuevas elecciones, pero él no participó porque no tiene partido. Entonces se crearon una serie de organizaciones, además de la que el Perú tradicionalmente tiene, y el Congreso está muy fragmentado. Les decía la semana pasada que nadie tiene 30 senadores. Creo que el que más tiene 24 en Perú en el Congreso. Es un Congreso de una sola cámara, unicameral, y le hace un contrapeso muy fuerte al Ejecutivo. Y entonces ellos tienen una figura ya que se llama la vacancia, que es una figura tradicional que tiene aproximadamente 100 años en la Constitución peruana, que juzga a los presidentes, pero no juzga el fondo, sino que presume culpabilidad, incluso por acusación. Y si se consiguen 80 votos de 105, creo que son 80 de 105, 84 de 105, porque son 105 legisladores que hay en Perú, pues lo destituye. Y en el caso de Vizcarra, a pesar de tener esa popularidad, ellos encontraron un testigo protegido por la información que estaba dando, que negoció con la Fiscalía peruana, que dijo que le entregaron $600,000 a Martín Vizcarra cuando era gobernador de un estado indígena. Y sin que un juez haya dicho que Vizcarra es culpable, lo condenaron, lo destituyeron. Oigan la figura por lo cual lo destituye. Incapacidad moral. Diablo, es una vaina fuerte, ¿no?
No hay una sentencia de por medio, simplemente hay un testimonio. Ellos presumen la culpabilidad en vez de presumir la inocencia a nivel congresional en Perú. Eso es una cosa súper rara, pero esa es la realidad en el Perú. Y entonces ahora se produce otro vacío. Intentaron llenarlo con una periodista y escritora peruana que se llama Rocío Silvia Santiesban. Ella representa un partido de izquierda minoritario que se llama Frente Amplio de Izquierda en Perú, que apenas no tiene ni 10 senadores en el Congreso. Pero estaba construyendo un consenso, pero una gran cantidad de legisladores, después que se habían comprometido a votar por ella, se abstuvieron de votar y no llegó a 50 votos. Creo que sacó 45 ayer. Estaba viendo la información en el noticiario y entonces se queda Perú sin presidente. Hay un vacío presidencial después que Manuel Meriño salió del poder tras la muerte de 2 jóvenes activistas. Ayer había mucha gente en las afueras del Congreso esperando que se llenara el vacío presidencial, pero no fue posible. Ahora habrá que hacer otro esfuerzo de consenso para llenar el vacío presidencial, porque ya en menos de 15 días 2 presidentes más, Martín Vizcarra y Manuel Meriño, uno renunció, Meriño, y otro fue destituido por una mayoría congresional liderada por Manuel Meriño. Eso es la institucionalidad del Perú. Es muy frágil porque hay un Congreso unicameral, pero además ellos tienen mucha influencia europea en materia de las relaciones del poder. Pero sobre todo, no hay partidos mayoritarios que puedan mantener esa mayoría congresional que sostenga a sus presidentes. Si no hay un presidente que llegue a la presidencia con una mayoría a su vez en el Congreso, no tiene garantía de nada. Y eso le hace mucho daño a la sociedad peruana, esa crisis permanente o frecuente institucional. Miren, con relación a la República Dominicana, a mí me sorprendió particularmente la renuncia del senador Franklin Peña, que lo hizo junto a el presidente del PLD en San Pedro, Alcibiades Tavares. Alcibiades y yo somos buenos amigos hace mucho tiempo. Y me sorprendió la renuncia de ellos porque el domingo pasado estábamos en una asamblea juntos en San Pedro de Macorís. Tanto Franklin Peña como Alcibiades Tavares. Y la hicimos en San Pedro de Macorís, la asamblea. Y había mucha camaradería y había mucho entusiasmo. Y de repente, una semana después de esa asamblea, ¡pum!, ellos de repente renuncian. Bueno, no entiendo eso. Realmente no lo entiendo. No entiendo por qué jugar esos 2 papeles en menos de 7 días. ¿Por qué participar en la asamblea? ¿Por qué dar informes? Inclusive ahí de cómo van los trabajos internos para después salir con esto. No lo entiendo. No lo veía necesario. Pero en función del principio constitucional de la libre asociación, ellos pueden hacer lo que quieran. Ese no es el problema. Bueno, entonces, yo lo que quiero es llamar la atención a todos los PLDistas para que no dejen que su moral baje por este tipo de actitudes. No, lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana es normal en función de 2 variables que les voy a analizar ahora. La primera es que en el proceso interno del PLD, el PLD mostró que estaba dividido en 2 grupos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre Gonzalo y Leonel fue de apenas 1 punto. De apenas 1 punto. ¿Qué significa? Que ahí había una división meridiana. Leonel tenía la mitad del partido y Danilo tenía la otra mitad. Porque como ya Danilo no era una opción de poder, entonces sus niveles de popularidad en el PLD de control bajan. ¿Por qué? Por la segunda variable que le voy a analizar en unos momentos. Entonces,
Cuando Danilo desiste de buscar la reelección, entonces automáticamente hay un equilibrio de fuerza en el PLD, que era lo ideal. Era lo ideal, porque ya los grupos estaban equilibrados. Por eso yo nunca entendí cómo Leonel se va de ahí. Si ya logró que la reforma a la Constitución no se diera, primero, y segundo, después que tú saques el 50% de los votos internos, eres presidente del PLD y con toda la mitad de su membresía, ¿a qué te vas? Yo nunca voy a entender eso. Nunca lo voy a entender. A menos que no sea una decisión movida por el resentimiento, por el odio, que era lo que Juan Bosch escribió. Hay un artículo maravilloso de Juan Bosch, que por eso todos los días lo respeto más, de 1984. Oigan esto, de 1984. ¿Cómo se llama ese artículo de Bosch? Que lo tengo aquí. Lo estoy leyendo en estos días. Son dos artículos de Bosch. A propósito, creo que de la salida de Rafael Alburquerque del PLD. Se llama Seguir creciendo. Uno de esa serie que Juan Bosch publicó en 1984 en el periódico del PLD en Vanguardia. Esos artículos dice, el artículo 1, el título es: el PLD no necesita seguir creciendo. Ese es el título. No necesita crecer. Oigan, parece una contradicción, ¿verdad? En principio. Pero él explica por qué el PLD no necesita seguir creciendo. Atención, que le estoy dirigiendo este mensaje a los PLDistas que pudieran preocuparse porque 2 o 3 gente se vayan del partido. No, eso le conviene al PLD. Por eso yo decía en Twitter ayer que yo quisiera que el PLD fuera una sábana o una toalla para agarrar, miren, y sacudirlo así. ¡Fru! ¡Fru! Como se sacude. Déjame coger esto aquí. Imagínense que esto fuera el PLD. ¿Ustedes? Y que tú lo coges y le hagas y lo sacuda, ¿ves? Para que se caigan y se vayan todos los que se quieren ir. Los que vinieron por un cargo, por un decreto, por un contratico, por un nombramiento, que se vayan. Porque el PLD no quiere seguir siendo un cascarón electoral. El PLD quiere ser una organización del siglo XXI que vuelva a sus orígenes a buscar a Bosch. Entonces, ¿qué escribía Bosch en 1984? Este tipo es genial, señores. Este tipo escribió en 1984 todo lo que está pasando ahora. En esos 2 artículos, el PLD no necesita seguir creciendo 1 y el PLD no necesita seguir creciendo 2. En el número 2, Juan Bosch escribe un subtítulo en ese mismo artículo que se llama Ni un miembro más. Oigan eso. Ni un miembro más. Él dice que el PLD no necesita un miembro más, que lo que necesita el PLD es crecer en el pueblo, en la valoración del pueblo, en la aceptación electoral del pueblo, pero no en su membresía. Esa es mi tesis. Eso es lo que yo digo. Tú agarras los partidos, los desbordas de membresía, eso se convierte en un cascarón electoral. No con todos los grupos, no con todas las ambiciones, no con todo el dinero sucio, no con todas nada. Y todo ese comportamiento de la baja pequeña burguesía muy pobre atenta contra la unidad del partido y contra su estrategia. Por eso yo digo que al Partido de la Liberación Dominicana le conviene la purga, la limpieza, que se vayan todos los que no se sientan ser PLDistas de verdad, que se vayan, que nos conviene esa limpieza. Agarramos un partido, lo estructuramos en función de los cambios que se están haciendo en el Congreso, y entonces tenemos un partido más manejable, más comprometido, que tiene que crecer ¿dónde? ¿En su matrícula interna? No, tiene que crecer en la confianza de la gente. Y para eso hay que asumir a Bosch. Y hay que mantener una actitud de responsabilidad frente a la sociedad. ¿Qué yo decía cuando yo veía la Marcha Verde protestando? Yo decía, eso es bochismo. ¿Quién fue que protestó aquí por la corrupción primero en la historia de este país? Fue Juan Bosch con los álbumes de la corrupción. Eso es lo que hacía la Marcha Verde. ¿Quién era que recogía la basura y limpiaba el lugar después que hacía una actividad? Juan Bosch. Eso es lo que hacía la Marcha Verde. Eso es bochismo. ¿Quién era que obligaba a Balaguer a gobernar dentro de su propia legalidad en 1970 en este país? Juan Bosch. Eso no es lo que hacía, eso no fue lo que hizo el 4% con Leonel.
obligándolo a cumplir una ley que él firmó en el 2010 con el 4%. Eso es muchismo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en menos de un año ya estamos posicionados otra vez en el seno de la población. ¿Por qué? Porque tenemos una buena obra de gobierno que exhibir. Cuando tú combinas una buena oposición, una oposición dura, de frente, sustentada en datos, una oposición responsable, porque la fuerza del pueblo no le va a hacer oposición a su aliado, no está dejando todo el terreno a los PLDistas para que hagamos la oposición. Y cuando esa oposición tú la combinas con una obra de gobierno tan extraordinaria como la del PLD, entonces tú vas a tener buenos resultados. Y en ese contexto, la buena obra de gobierno, promoverla, y una oposición frontal, tú lo haces con un partido manejable, con un partido ejecutivo, con un partido moderno, con un partido actualizado, remozado, con un frente dirigencial renovado, con capacidad, con actitud, con intención. Vamos a tener buenos resultados. No me preocupa nada de lo que está pasando. No me preocupa. Esa es la primera variable por la cual es normal que desde el PLD se sigan yendo personas, porque Leonel tenía la mitad del PLD, según las últimas elecciones. ¿Por qué no se fueron antes? Porque estaban en el gobierno. Y como estaban en el gobierno, no se iban a ir dejando todos los privilegios del gobierno. Ya el PLD perdió. Entonces es un proceso de tiempo para que los que querían irse fueran. Es normal. ¿A dónde se van a ir? A la expectativa que le genera la alianza de Leonel con Abinader. Y dicen, allí yo puedo seguir consiguiendo cositas. Eso está bien, eso es normal. ¿Y cuál es la otra variable? Bueno, la otra variable es que el PLD, después del 2000, después del sexto congreso, profesor Juan Bosch, que no debieron ponerle profesor Juan Bosch a ese congreso, el gobierno que hicimos después de la derrota del 2000 frente a Hipólito, ese congreso convirtió al PLD en un cascarón electoral, en una maquinaria electoral ciega, sin esencia, sin ideología, sin sustancia. Y ese congreso del 2000 nos hizo grandes, pero nos hizo un partido sin identidad. Por eso el Congreso actual se llama por el fortalecimiento de la identidad, de la institucionalidad y de la identidad partidaria. Perdimos la identidad a partir del 2000. Ganamos 4 elecciones más después del 2000, pero ¿a costa de qué? De sacrificar la identidad de nuestro partido, cuando pudimos haber buscado una media entre crecer y crecer con calidad. Abandonamos la educación, abandonamos el mochismo, y eso lo estamos retomando ahora. Y eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa con los partidos así? Cascarones electorales clientelistas. Bueno, que la gente entra por lo que le dan. Al PLD, a partir del 2000, la gente entraba por lo que le daban. No porque sentía un compromiso con ese partido, como lo siento yo, o como lo sienten los que se han quedado, los que no se van a ir, que son miles y miles que no se van a ir, centenares de miles que no se van a ir. Entonces, ¿por qué entraba la gente al PLD? Por lo que le daban. Entonces, como ya el PLD perdió y no tiene nada que dar, lo más normal es que se vayan, porque aquí entraron a buscar un cargo, a buscar un decreto, a buscar un nombramiento, a buscar una ayuda. ¿A dónde van a ir ahora? A donde le den la ayuda, a donde le den el decreto, a donde le den el nombramiento, a donde le den el puestecito. Porque eso era lo que buscaban. La movilidad social en República Dominicana se da por los partidos, porque la economía era muy pequeña, pero ya no. Ahora tenemos una economía de clase media. Y por eso es que el PRM, señores, gana las elecciones con 6 años ¿con cuántos años de formado tiene el PRD? ¿Qué es lo que tiene el PRD de formado? 4 o 5 años, el PRM. Y te gana las elecciones, ¿por qué? Porque hay una mayoría de clase media que no está buscando su movilidad económica a través de la política, la está buscando a través de la economía. Y se reunieron una serie de factores, el principal, la crisis de división del PLD. Y el PRM se benefició de eso y ganó. ¿Cuánto votaron en el PRM en la elección interna? 380,000 gente, señor. Y el PLD perdió y el PRM ganó. Entonces no hay que tener un partido grandísimo para ganar las elecciones. Lo que hay que tener un partido grande en el seno de la población, en la mente de la gente,
que la gente crea que nosotros somos una propuesta válida para representarlo a nivel congresional, a nivel municipal y a nivel presidencial. No hay que preocuparse. Estamos trabajando en la transformación del PLD. Ya tengo listo, porque le voy a presentar a la comisión organizadora del Congreso, nos reunimos en par de horas ahorita en la Casa Nacional, y estoy trabajando una propuesta de gestión partidaria que se la voy a presentar a ellos. Por eso yo decía anoche, el PLD se va a convertir en una iniciativa mía, pero que tiene que tener el concurso y la participación de toda esa comisión maravillosa y de todos los PLDistas. El PLD se va a convertir en el partido más importante de América Latina. Escríbanlo, siempre y cuando se den dos condiciones. Primero, volver a Bosch. Si no volvemos a Bosch, el PLD no tiene sentido. No tiene sentido, lo digo todos los días. Y segundo, tenemos que abrazar las tendencias de pensamiento del siglo XXI. El concepto tradicional de partidos está en crisis. Está en crisis actualmente. Y nosotros tenemos que buscarle una alternativa al concepto tradicional de partido. Y en torno a esas dos variables, a la organización política del siglo XXI y al bochismo, tiene que girar el PLD, que va a salir de ese 9º Congreso Ordinario que estamos realizando en estos momentos.